Familia, bienvenidos a un nuevo podcast del arte de desprogramar. Ya estamos en el capítulo 10 de la temporada 1. Aquí vamos a finalizar la temporada 1. Ha sido una temporada, bastante enriquecedora, pienso yo, ¿no? No sé, coméntame por los comentarios qué te ha parecido esta temporada, si te está sirviendo, si lo estás aplicando. Ya muchos me habéis escrito por privado en Instagram, que por cierto, si no me sigues, nachosala.b, ahí comparto contenido más cortito y historias. Pero ya me habéis comentado muchos de que os están sirviendo muchísimo este podcast, que lo estáis llevando a la práctica, que en última instancia eso es lo más importante. Y realmente yo aquí comparto todo lo que a mí me ha servido dentro de todo este recorrido del camino espiritual, de la evolución de la conciencia y también mientras he ido avanzando con mi emprendimiento, porque yo he escogido el emprendimiento para evolucionar espiritualmente. Yo siempre digo que da igual el camino que cojas, que siempre vas a evolucionar espiritualmente. Tú puedes evolucionar espiritualmente en un trabajo normal y corriente, con tu pareja, viajando, siempre y cuando tengas la intención puesta en ello. Yo he elegido el camino del emprendimiento para conocerme. Pero puedes escoger cualquier camino. Incluso con mi pareja también me conozco y evoluciono espiritualmente, con las personas que me voy encontrando, porque todo el mundo externo es una proyección de tu mente. Recuerda que este podcast, si eres nuevo por aquí, se trata de llevar un verdadero entrenamiento mental para desprogramar las limitaciones internas que están limitando tu potencial y te están impidiendo generar ventas con tu emprendimiento. Se trata de un verdadero entrenamiento mental. Y lo que comparto aquí no es paja de teoría para que se queden las nubes, es para bajarlo lo máximo a tierra. Y eso trato en cada uno de mis podcasts. Bajar lo máximo a tierra y sobre todo que sea aplicable. En el podcast número 10 vamos a terminar en todo lo alto esta temporada. Y quiero compartiros de cómo podemos activar al Ser Supremo para traer milagros constantes en nuestro mundo externo. Y un milagro, ¿vale? Un milagro, por supuesto, es un cambio de percepción, es un cambio de mentalidad. Ese es el milagro, ¿vale? Pasar de un conflicto a sentirte en paz. Pasar del miedo al amor. Eso ya es el milagro. Pero por supuesto estoy hablando de milagros externos. De que de repente te llame un trabajo que tanto tiempo has estado buscando y aparezca en tu vida. Que de repente aparezca esa persona que habías pensado que querías vivir con ella y aparece. O que de repente empiecen a llegar ventas o empiecen a llegar clientes. La mejor forma para atraer milagros es conectando con el Ser Supremo, que tengo un podcast donde hablo de lo que es el Espíritu Santo, que en última instancia es ese Ser Supremo, ¿vale? El Espíritu de Dios que habita en nosotros, ¿vale? Que sigue despierto dentro de nosotros. Eso es el Ser Superior. Pero aquí te voy a dar la herramienta o las herramientas para que sea activado, para que lo puedas activar y para que te sientas con esa expansión. Como he dicho y he compartido más de una vez, el ser superior o el ser supremo o el yo superior, como le quieras llamar, es cuando nosotros nos sentimos en expansión, confiados, plenos, pletóricos, con ganas de extender nuestros dones y talentos, con la valentía de atravesar los miedos. Entonces nosotros lo que tenemos que ver es cuáles son los obstáculos que están impidiendo que el ser superior aparezca en nuestra vida. Porque está claro que cuando yo me estoy limitando y no estoy subiendo contenido en redes sociales porque tengo miedo al juicio, está claro que ahí el ser superior no está muy activo. Eso no hace falta ser muy listo. O sea, cuando nosotros nos limitamos o nos paralizamos, nos bloqueamos o nos inhibimos, es porque el miedo se ha apoderado de nosotros. ¿Vale? Algo que quiero recordar, ¿vale? Bueno, con todo esto, porque yo al final voy fluyendo con... Yo voy mirando aquí la pantalla porque aquí es donde veo si está funcionando todo bien y tal, pero yo aquí ya sabes que voy soltando lo que vaya surgiendo espontáneamente. Pero fíjate que esto es un recordatorio que me ha ido súper bien esta semana y es darnos cuenta de que en realidad lo que nos da miedo no son los hechos, ¿vale? Si estás pasando por algún momento que te produce miedo a alguna acción que debas tomar o te produce miedo a atravesar alguna incomodidad o no llegar a final de mes o lo que sea que te venga o no tener clientes, lo que sea que te venga, en realidad el miedo no es al hecho mismo. En realidad el miedo es al sentimiento que nos va a producir ese hecho. Si te pones a examinar, ¿a qué le tienes miedo realmente? Es a sentir una emoción negativa que el ego te dice que no vas a saber gestionar. Porque si tú sabes gestionar las emociones, ¿qué más da que te encuentres con esa situación conflictiva?
¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que sientas perturbación interna? Cuando nosotros tenemos una herramienta eficaz para la liberación de las emociones, nos empezamos a sentir más seguros, porque lo que nos daba miedo realmente era afrontar esa situación incómoda por las emociones negativas y porque creíamos que no íbamos a ser capaces de poder gestionar esas emociones. Esto de forma inconsciente. Pero en última instancia el miedo es a no saber gestionar nuestros sentimientos y tenemos miedo a ahogarnos en el malestar. Y huimos completamente de nuestros sentimientos. Entonces quédate con esto. En realidad lo que le tenemos miedo no es a los hechos mismos, sino a lo que le tenemos miedo es a los sentimientos que esos hechos nos pueden producir. Cuando nosotros conocemos el dejar ir, que ya sabéis que yo lo comparto continuamente lo que es el dejar ir porque es una de las herramientas que más ha cambiado mi vida, cuando nosotros tenemos esta herramienta que es eficaz para poder gestionar estos sentimientos, empezamos a tener más confianza sobre la vida. Dejamos de tenerle tanto miedo a la vida, ¿no? Porque lo que nos daba miedo, que eran esos sentimientos, ya los sé afrontar. Por lo tanto, ya hay menos miedo a afrontar esas situaciones incómodas. Y esto a mí me sucedió porque me acuerdo que estaba pasando por una época de bastante conflicto, mucha comparación, mis ventas empezaron a caer porque estaba juzgando mucho, estaba manteniendo muchos pensamientos de ataque, además tenía miedo de que me llegase una multa bastante elevada por una cosa que creí que había hecho mal. Bueno, una movida, ¿no? Y vivía preocupado, y preocupado, y preocupado. Pero realmente examinando la preocupación dije, ¿qué es lo que me preocupa realmente? La preocupación era perder todo lo que había construido hasta ahora, dejar las Islas Canarias, volver a un trabajo que no quería y volver a casa de mis padres. Esa era la peor situación, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que estaba evitando? Sentir esa emoción o ese sentimiento de malestar por estar en un trabajo que no quiero y por tener una deuda y por volver a casa de mis padres, ¿vale? En realidad lo que estaba evitando era esa emoción negativa que me producía toda esa situación. Cuando yo me di cuenta, o sea, no me di cuenta de que lo que me producía en conflicto era la emoción, ¿no? Pero dije, cuando me cansé de preocuparme tanto, me cansé de tener tanto miedo, dije, bueno, Dios me acompaña allá donde yo vaya. Es decir, da igual si vuelvo a un trabajo donde mi función es doblar la ropa, da igual si mi trabajo es fregar los platos, que Dios me acompaña a todos lados. Y eso me trajo mucha tranquilidad. Pero no solo eso, sino que recordé cuál era mi principal función en este mundo. Y es evolucionar espiritualmente. Que no se nos olvide. Porque muchas veces nos metemos tanto en el papel del personaje que está emprendiendo que olvidamos que la función más importante que tenemos es la evolución espiritual y la liberación. ¿Y qué fue lo que me vino? Digo, bueno, da igual si estoy tendiendo ropa o estoy limpiando platos o cualquiera que sea el trabajo, que tengo a disposición en todo momento el dejar ir. Y en cualquier momento puedo liberar. Eso fue el pensamiento que me vino y me quitó la preocupación de golpe. Dije, da igual donde yo acabe, que siempre puedo dejar ir, siempre puedo liberar y siempre puedo evolucionar espiritualmente. Y lo mejor de todo es que Dios me acompaña allá donde yo esté y que Dios me quiere independientemente de lo que yo tenga. Y eso, ¡pum!, me desprendió de la preocupación. Y es lo que os estoy compartiendo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos una herramienta eficaz que nos lleva a la liberación, da igual la experiencia que puedas vivir. Por supuesto hay cosas que nos producen incomodidad, pero cuando tenemos la técnica del dejar ir, cuando tenemos la herramienta del dejar ir, ya nos da menos miedo, porque sabemos que vamos a poder afrontarlo de la mejor forma posible. Dicho esto, no me quiero alargar mucho, que si no, me extiendo. ¿Cómo podemos despertar al Ser Supremo dentro de nosotros? Y se requiere de 2 pasos. Punto número 1, renunciando a la negatividad interior. Y ahora te lo voy a desarrollar. Y punto número 2, que esto es lo que la gente no entiende, que es muy importante, igual de importante que renunciar a la negatividad, es permitir lo positivo. Permitir los estados de conciencia más elevados. Eso también forma parte del dejar ir. Entonces, vamos por puntos. Vamos a renunciar a la negatividad. Somos yonkis de la negatividad. Si me sigues en Instagram, hace poquito subí un vídeo donde hablaba de eso, ¿no? Somos yonkis de sentirnos mal, de sentir pena hacia nosotros mismos, de culpar al mundo, de buscar venganza, de querer tener razón. Es como que nos regodeamos y extraemos una satisfacción secreta de estar mal. David Hawkins hablaba de que estar mal era simplemente una opción.
de la cual nosotros nos agarrábamos porque nos ofrecía una satisfacción secreta. Si tú estás pasando actualmente por un momento de negatividad interior y crees que eres víctima de ese estado, créeme que lo estás eligiendo tú y en algún punto estás extrayendo un beneficio y una satisfacción. A través de la honestidad radical podemos identificar cuál es ese beneficio o ese jugo que estamos extrayendo de la negatividad, que ahora vamos a ver, ¿vale? Pero lo que hay que entender es que nos regodeamos en la negatividad. Aunque el ego te diga que estás muy mal y que realmente quieres cambiar, pregúntate si realmente quieres cambiar. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando nosotros estamos pasando por un proceso de dejar ir o estamos pasando por un proceso de observar y permitir esas emociones negativas es preguntarnos de forma sincera si realmente estoy dispuesto a soltar esta emoción. Porque muchas veces nos ponemos a dejar ir aparentemente para parecer que estamos haciendo el trabajo. Pero en el fondo no queremos soltar el resentimiento. Nadie está obligado a sentir resentimiento por algún recuerdo negativo del pasado. Esto es una afirmación que dice David. Nadie, del mismo modo que nadie está obligado a preocuparse por cosas del futuro. Esto únicamente son opciones. Son opciones que nosotros nos aferramos y nos aferramos porque nos ofrecen una satisfacción secreta. Entonces, para nosotros el primer punto para liberar el ser supremo, tenemos que liberarnos de la negatividad. Pero si estamos extrayendo una satisfacción de esa negatividad o de ese malestar, lo que tenemos que soltar es la satisfacción o el jugo emocional que nos está ofreciendo ese estado interno, ¿vale? Aunque pensemos que lo estamos pasando fatal, que nos estamos sintiendo muy mal, no estamos extrayendo un beneficio. Te pongo un ejemplo. Un beneficio oculto de sentir ira, resentimiento o enfado es una defensa. O sea, al final la ira se desarrolló en el reino animal y es una de las emociones que más cuestan de soltar porque nos da una falsa sensación de fuerza, ¿no? Nos da una falsa sensación de seguridad y de protección, porque es lo que utilizaban los animales para poder protegerse. Entonces, el beneficio oculto de sentir ira es protegernos, ¿vale? Es protegernos y que no nos vuelvan a hacer daño. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú le dices al ego, bueno, vamos a dedicarnos a soltar la ira. No, porque si sueltas la ira te van a volver a hacer daño, ¿no? Si te abres al perdón, no te van a tomar en serio. Todo esto son los pequeños beneficios ocultos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a soltar la satisfacción secreta que estamos extrayendo de las emociones negativas? Cuando tú te estés encontrando en un proceso de negatividad interior, tienes que verlo como una oportunidad para liberar todo eso que ha estado reprimido. No hay nada externo a ti que te produzca malestar. El malestar ya estaba dentro de ti y simplemente lo estás proyectando en el mundo externo. Esto es muy importante, ¿vale? Porque pensamos que somos víctimas del mundo y que hay ciertos comentarios de ciertas personas o que ciertas circunstancias me producen miedo, que el emprendimiento me da miedo, que en realidad lo que me da miedo es no llegar a final de mes, que lo que me da miedo es no tener clientes. No, no te confundas. El miedo ya estaba en ti. Y simplemente buscas la excusa para proyectarlo en algún lugar. Somos como ollas a presiones, ¿vale? Somos como una olla a presión que está deseando salir. Hemos reprimido tanta energía que se ha acumulado tanta energía que está como esa energía diciendo, necesito salir. Entonces buscamos experiencias para que esa energía pueda salir, pero no es la experiencia externa la que me está produciendo malestar, sino que ese malestar ya estaba y lo estoy proyectando en el mundo externo. Entonces lo primero que tienes que hacer es dejar de proyectar tu malestar al mundo externo, eso es lo primero. Y pienso que ya, si estás en el capítulo 10, ya tendrás este conocimiento. Entonces es asumir la responsabilidad absoluta de que no hay nada externo a mí que me esté quitando la paz y que ese estado ya estaba dentro de mí. Entonces empiezo a mirar internamente en vez de seguir proyectando externamente. Me olvido del mundo externo, me olvido completamente. Ese no es el problema, ¿vale? Entonces observo y empiezo a aplicar el dejar ir, ¿vale? Que también lo he compartido y si no tienes un vídeo en mi canal de YouTube de cómo aplicar el dejar ir. Entonces empiezas a observar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces en la observación o en el dejar ir parece que nunca se va y es porque todavía hay un jugo emocional. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a extraer la satisfacción secreta que estamos extrayendo de esa emoción negativa? Lo que vamos a hacernos es preguntas de autoindagación. Entonces, voy a observar, imagínate que has tenido una discusión con un ser querido, ¿vale? Te has peleado con alguien, que esto es lo más común, ¿no?
no es eso lo que te produce malestar, ese malestar ya estaba y lo estás proyectando, ¿no? Entonces empiezas a tomar responsabilidad, empiezas a mirar internamente, empiezas a permitir esa sensación y te preguntas, la siguiente pregunta, quiero que te lo apuntes, ¿vale? ¿Qué pasa si renuncio a la ira? En este caso porque es la ira, ¿vale? Pero si tienes pena, ¿qué pasa si renuncio a la pena? O si tienes orgullo, ¿qué pasa si renuncio al orgullo? ¿Qué pasa si renuncio a la preocupación? Te vas a hacer esta pregunta cuando estés haciendo el dejar ir, ¿vale? Y la respuesta se va a revelar. Hazme caso. La respuesta va a aparecer. El ego te va a responder. Y no me interesa que la respuesta venga del ser superior y del espíritu, no. Me interesa que venga la respuesta del ego. Esto a mí me pasó justamente, o sea, todo lo que te estoy compartiendo para extraer la satisfacción secreta es porque yo me di cuenta de una cosa que me sucedió, ¿no? Y es que yo me reunía con uno que seguramente conozcáis, que es, lo voy a decir porque no importa, porque yo estoy bien con él, no hay ningún problema, pero con José Luis Molina, que es uno de los del curso de milagros, que es una persona mayor, y yo tengo mucho orgullo, yo proyectaba mucho orgullo yo en él, ya no voy ni a decir que el orgullo era suyo, ¿no? Pero me producía mucha rabia que quisiera tener tanta razón siempre, ¿no? Eso es lo que yo proyectaba, la ira. Entonces un día ya en el chat se me despertó ya la sombra completa y mucha ira, mucho enfado, mucho enfado. Entonces yo me fui a casa, o sea, estaba entrenando y yo me tuve que ir a casa porque se me despertó mucha negatividad, mucho malestar, mucho odio, mucha rabia. Y entonces me puse a observar, a permitir, a aplicar el dejar ir. Y no se iba, no se iba. Y entonces surgió la inspiración, yo pienso que me guió el espíritu en este sentido, de preguntarme, ¿qué pasa si sueltas la ira? Y ¡pum! Apareció la respuesta. ¿Y sabéis lo que me dijo la mente? No, porque entonces no vas a poder defender tu postura y van a pensar que eres tonto. ¡Pam! ¡Hostia! Vale, o sea que en el fondo hay un miedo. Es decir, la ira estaba soterrando el miedo. ¿Cuál era el miedo? A que piensen que yo soy tonto porque no tengo razón. Me acuerdo que era, ¿qué pasa si sueltas la ira? No, que entonces no te tomarán en serio y pensarán que lo que tú dices no es la verdad y que no tienes la razón y que por lo tanto eres tonto. Y ahí detecté ya que había un miedo a que pensasen que yo era tonto. Y entonces ya pasé de la ira al miedo, ¿vale? Y la siguiente pregunta que te tienes que hacer, que fue lo que yo me hice, ¿estoy dispuesto asumir que puedan pensar que soy tonto? Y ¡fum! Aparece toda la energía. Buah, y si piensan que soy tonto, y lo permites, y lo permites, y lo permites. Y la respuesta, sí, estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto a entregar esto a Dios? Sí. Entonces ahí ya estás soltando la satisfacción secreta que estabas extrayendo de estas emociones negativas. Pero fíjate que si yo no me hubiese hecho la pregunta de autoindagación, no hubiese detectado la satisfacción que estaba extrayendo o el beneficio que me estaba ofreciendo la ira. En el fondo me estaba protegiendo porque no quería que me percibieran como alguien tonto, que esa ha sido mi herida desde siempre, porque yo he sido un fracaso escolar. Y mi miedo era que pensasen que yo era tonto. Entonces todo mi argumento y mi defensa en querer tener la razón ha sido porque si no pienso que si no tengo la razón soy tonto. Entonces ahí dije, bueno, ¿estoy dispuesto a soltar el hecho de querer tener razón y que puedan pensar que soy tonto? Que por supuesto no tenían por qué pensar eso es el ego, ¿no? Sí, estoy dispuesto, y cuando estás dispuesto, ahí puedes renunciar a la negatividad, ¿vale? Este es el punto número 1, y ahora pasamos al punto número 2, que es, una vez hemos renunciado a la negatividad, ¿qué toca hacer ahora? Permitir los estados positivos, que es a lo que se resiste el ego, ¿vale? Es igual de importante dejar ir la negatividad como permitir lo positivo. Y el proceso es más o menos igual, ¿vale? Como nos comparte David y como lo he vivido y te voy a compartir cómo también lo aplico yo en mi día a día, se trata de que nosotros tenemos una resistencia muy grande al amor y tenemos una resistencia muy grande a abrirnos al perdón, a la compasión y a todo lo que son cualidades poderosas, porque el ego nos hace pensar que eso es debilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy enfadado con alguien? Que no me permito ser compasivo porque pienso que entonces no me van a tomar en serio, etcétera, y me resisto al amor. Cada vez que estoy optando por una decisión que va en contra del amor, que es un ataque,
es desde el miedo, es un juicio, es ira, estoy suprimiendo el amor. Y cada vez que suprimimos el amor, más nos cuesta abrirnos a él. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, entre comillas esfuerzo, de permitir que esos estados elevados aparezcan. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues una de las maneras en las que podemos aplicar esto, y esto va bastante bien, esto lo he aplicado tanto conmigo como con clientes, es visualizarnos en alguna experiencia en nuestro pasado donde nosotros hemos sido compasivos, o donde nosotros hemos sido amorosos, hemos sido agradables, o que hemos acariciado un perro, ¿vale? O le hemos dado alimento a un perro, o simplemente hemos respondido con amabilidad a un camarero. Recordar, o a un ser querido hemos ayudado desde el corazón, o sí, cualquier recuerdo que pueda ser un comportamiento que tú has tenido que te conecta con el amor, la compasión, y te vas a visualizar, y lo que vas a hacer es detectar dónde está surgiendo esa sensación, aunque sea muy sutil, dónde está surgiendo la compasión, dónde está surgiendo la energía del amor, dónde está surgiendo, aunque sea muy sutil, localizarla. Y una vez la localizas, lo mismo, un dejar ir, lo permites que se desarrolla, ¿vale? Esto es uno de los métodos, ¿vale? Después, lo que yo utilizo para conectar con la grandeza, conectar con el amor, es la oración al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene una vibración tan elevada, calibra en infinito, ni siquiera tiene calibración, que te impregna de amor, te impregna de compasión, te muestra la mirada que Dios tiene sobre ti y sobre tu hermano, te muestra la mirada que tiene Jesús sobre ti, o puedes incluso visualizar a Jesús, ¿vale? Porque es la referencia de la compasión absoluta, del amor absoluto, ¿vale? Y lo mismo es pedirle y ir abriendo nuestro corazón. Se requiere de una pizca de voluntad para aperturarnos al amor o aperturarnos a estos estados más elevados, ¿vale? Entonces, ahí nos abrimos lo máximo que podamos al amor. Vale, Espíritu, estoy con resistencias hacia el amor, pero muéstrame cómo Dios me percibe a mí, cómo Dios percibe a mi hermano y cuál es la función que Dios tiene conmigo y con mi hermano. Porque yo sé que mi Padre quiere que me una con mi hermano. Yo sé que Dios lo que quiere es que volvamos a recordar que somos uno. Espíritu Santo, he olvidado completamente de dónde vengo y que mi Padre me ama profundamente. He olvidado que soy amor, por eso estoy juzgando a mi hermano. Me lo invento, ¿vale? Y a través de la oración también se conecta con una vibración súper elevada que te conecta con el amor y entonces ahí se permite ese estado de conciencia. Entonces, por un lado, hay que renunciar a la negatividad y a la satisfacción secreta, porque si no nos va a costar mucho. Y por otro lado, vamos a conectar con esos estados elevados que nos conectan con niveles de vibración más altos, ¿vale? Y tenemos que permitir lo positivo. ¿Cómo entonces nosotros podemos hacer el mismo proceso, pero para vernos grandes? Porque en el emprendimiento muchas veces nos limitamos porque nos pensamos limitados. Y normalmente lo que predomina en la limitación es el miedo, es la apatía, es la pena, ¿vale? Hacia nosotros mismos. Renunciamos a todo eso, ¿vale? A la preocupación, al miedo, etc. Y luego, un ejercicio que va súper bien esto, que también lo realizo mucho con mis alumnos, es visualizarnos con esas cualidades que queremos desarrollar. Con las cualidades, por ejemplo, de la valentía, del coraje, de la gratitud, de la grandeza. Entonces, hacer el esfuerzo de visualizarnos nosotros con esas actitudes y esas cualidades y cómo esas cualidades gobiernan nuestra vida y cómo esa persona actúa, es decir, cómo yo con esas cualidades actúo. Y simplemente te visualizas y te permites sentir lo que vaya surgiendo y cómo te ves que es una persona que toma decisiones, que arriesga, que atraviesa sus miedos, que se compromete, que es responsable y entonces empiezas a visualizarte como realmente te gustaría y conectas con ese estado de conciencia y lo permites y lo permites y lo permites. Cuando renunciamos a la negatividad y permitimos lo positivo, estamos dando paso a lo que es el Ser Supremo. Y cuando damos paso al Ser Supremo para que impregne nuestra vida, los milagros se convierten en acontecimientos naturales. Y nuestra vida cambia drásticamente. El socio llega como por arte de magia. Las ventas llegan como por arte de magia, sin sacrificio y sin sobreesfuerzo. Porque nos hemos alineado con el poder que habita en nosotros. Jesús de Nazaret dijo, no sé si Jesús de Nazaret o la Biblia, la Biblia, en el Génesis creo, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Por supuesto, el personaje no es hecho imagen y semejanza de Dios, porque todos somos distintos, pero hay una parte dentro de nosotros que sí que se asemeja a Dios, que es el espíritu que habita en nosotros. Y renunciar a la negatividad, que es la opción que tenemos y el poder que tenemos el poder de decidir y el poder de elegir, y permitir lo positivo, es lo que nos conecta con el Ser Supremo. Así que familia, espero que os haya gustado. Por cierto, no te va a dar tiempo, me imagino hoy, pero hoy estoy haciendo una masterclass gratuita para la comunidad de emprendedores conscientes. Cada 2 semanas me he comprometido a hacer una masterclass más profunda, compartiendo mucho valor para que también podáis hacer preguntas y lo que queráis. Tenéis el link en la biografía para uniros al grupo de WhatsApp, ¿vale? Y ahí voy pasando la información, voy pasando los enlaces de Zoom y ahí te podrás conectar conmigo y preguntar lo que necesites. Así que dicho esto, familia, gracias por seguir aquí y nos vemos ya en la temporada 2 del Arte de Desprogramar, el mejor podcast para emprendedores que queráis liberaros de las limitaciones y evolucionar espiritualmente. Nos vemos, familia.